El Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas y amigos. Gloria al Señor, que hemos amanecido con vida un sábado más. Bendito sea su nombre. Hermanos, la voluntad de Dios siempre ha sido, la voluntad de nuestro Creador, es que el hombre esté amistado con Dios. Y para eso, el hombre tiene que volverse a Dios. Tiene que volverse. Siempre Dios ha estado llamando al hombre en todas las épocas a que el hombre se vuelva a Dios. Desde Adán lo buscó para que el hombre se volviera a él y entablara esa amistad nuevamente para con Dios. Por eso el tema de ahora, amados hermanos, es volvámonos a Dios, a nuestro Creador. Volvámonos a Dios. Un saludo, amados hermanos y amigos, familia en general, en Cristo, familia en sangre. Este tema, hermanos, es un tema que Dios me lo da, pero yo lo pensaba antes de darlo. Pasé una semana esperando que Dios me diera la fuerza para poder darlo. Es un tema, hermanos, que está basado en el libro de Malaquías, el último profeta menor del Antiguo Testamento. Siempre Dios ha levantado hombres para exhortar a su pueblo. Y esta es una exhortación bien terrible. Este es como decir el último mensaje profético de parte de Dios para el hombre. En este libro de Malaquías es Dios el que habla directamente de 55 versos que tiene. Este libro, Dios habla 47 veces directamente hacia su pueblo, hacia el hombre. Y es un libro donde claramente Dios reprende las acciones de los líderes y del pueblo. Entonces Dios les va a mostrar claramente qué acciones demuestran su amor por ellos y qué acciones ellos lo han rechazado y lo han deshonrado a Dios. Fíjate cómo termina el último mensaje profético de parte de Dios del Antiguo Testamento, Malaquías, antes de San Mateo. Este libro fue escrito 460 años de Cristo. Quiero decirte que parte de esta profecía ya se cumplió. Habla del mensajero de Juan el Bautista, habla del ángel de pacto que es Jesucristo, la venida del Mesías, ya se cumplió. Es que siempre, hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir. Pasaron, después de que este hombre llamado Malaquías, Dios le dio esta profecía, pasaron más de 400 años. Así ahora, han pasado más de 2000 años que Cristo vino y lo que está por venir, hermanos, no se lo deseo ni al más malo que se quede en este planeta. No vayas a reaccionar demasiado tarde, amigo, amiga. No vayas a querer reaccionar cuando esos misiles, esas bombas están cayendo cerca de tu casa. Si te quedas, mejor hoy vuélvete a Dios. ¿Y qué volverse a Dios? Es buscarle a Él. Dice, buscad a Jehová, dice la Biblia, imagínate, mientras pueda ser hallado. Siempre Dios ha estado llamando al hombre que se vuelva a Él. Y el hombre vive lamentándose, que todo caro, que tanta problema. Dice Lamentaciones, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, dice. Escudriñe sus caminos y busque y que se vuelva a Jehová. Fíjate, en vez de que te estés lamentando que todo caro, que tantas enfermedades, problemas de gobierno, que nos lamentemos por habernos portado mal y que nos volvamos a Dios. Bueno, vamos a leer el libro de Malaquías. Y vamos a leer, esta es una exhortación para los líderes.
Si tú eres líder de una iglesia, es para ti este mensaje. Si tú eres cristiano y te alejaste, es para ti este mensaje. Que te vuelvas. Si tú ya escuchaste la palabra, amigo o amiga, y no has atendido, a tiempo te está hablando el Señor. A tiempo, para que no te estés lamentando más tarde. Bien, Malaquías, ¿dónde está? Antes de San Mateo, es el último libro profético, mensaje profético de parte de Dios del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, voy a leer un solo verso, verso 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra jamás regresará vacía. Habla, Señor, allá a los líderes de las iglesias, habla a tu pueblo, habla al amigo, Señor. Gracias por haberme dado tu palabra. Que tu palabra edifique, exhorte, que haga, Dios mío, reflexionar allá al líder que tiene una iglesia a cargo, que se vuelva a ti, Dios mío, a dar esa sana doctrina, que volvamos a ese primer amor, a la senda antigua, antes que sea demasiado tarde. Te lo pido, Señor, que el amigo se vuelva a ti, Dios mío, antes que sea demasiado tarde. Oh Dios del cielo, gracias por tu palabra. A ti sea la gloria, a ti la honra, la alabanza. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te he leído un solo verso del capítulo 3 de Malaquías y el tema es volvámonos a Dios. Hermanos, Dios promete y Él lo que promete lo cumple. ¿Qué promete Dios? Restaurar la vida del hombre. Pero si el hombre se vuelve a Él, ¿de qué se ha de volver? Aquí preguntan ellos, imagínate en este verso 7, ¿en qué hemos de volvernos? De volvernos. Es decir, el hombre, hermanos, siempre ha vivido así. Ha vivido cuestionando a Dios, que por qué tanta maldad, por qué Dios permite eso. Y lo que menos el hombre ha reflexionado es que le ha fallado a Dios, le hemos fallado a Dios. Aún los líderes de las iglesias han dejado que el mundo se les meta, no dan la sana doctrina y eso ha conducido al sodomismo dentro aún de las iglesias evangélicas. Y por eso vienen estos juicios, primeramente para la iglesia. Obviamente la gran tribulación es para el pueblo de Israel y para todos aquellos que nunca atendieron a ese llamado de Dios. Y ahí está Dios levantando profetas. Yo no soy nada, no soy pastor, no soy nada, ni profeta, ni nada, pero soy alguien que Dios le da su palabra y tengo que dársela, hermanito. Le guste o no le guste. Pero Dios promete restaurar al hombre. Promete, hermanos, devolverle la paz, devolverle, hermanos, ese estado en el que se encuentra tan deplorable, de miseria. Pero el hombre tiene que volverse de sus malos caminos, volverse a Dios, hacer nuevamente esa amistad para con Dios. Fíjate lo que dice Isaías, porque te preguntas, ¿y qué es volverse? Busquemos Isaías capítulo 55. Aquí rápidamente te lo voy a buscar. Isaías 55 dice el profeta llamando al hombre. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Fíjate, los caminos de Dios son maravillosos cuando el hombre reflexiona y reconoce que necesita de su creador, de Dios, el que creó los cielos y la tierra. Tú no necesitas nada más que volverte a Dios, amigo, amiga. Hermano, tú que eres líder de una iglesia, necesitas volverte a Dios porque los juicios están a pronto de venir sobre esta tierra. Y eso va a ser lamentable, que líderes con sus iglesias completas se vayan a quedar. ¿Qué va a ser? ¿Qué tristeza va a ser para estos hermanos que líderes que desperdiciaron el tiempo? Que te llamabas apóstol, que te llamabas profeta, pastor, que te llamabas doctor, reverendo, que te llamabas apóstol. Va a ser duro si no te vuelves a Dios. ¿Por qué le dice aquí Dios que le diga a su pueblo, a Judá y a Israel, que se vuelvan a Él? Pero Dios promete volverse a ellos. Es que está fácil, amigo. No todo está perdido. Tú que dices que ya no hay esperanza. ¿Cómo no? Si estás con vida y esperanza. Tú que dices, me alejé de Dios, pues solo vuélvete a Dios como el hijo pródigo que volvió en sí y dijo, ¿yo qué hago aquí en esta miseria? Ya sé, dijo el hijo pródigo, volveré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre ahí dice, en la parábola de ese hijo pródigo, dice que no lo rechazó. Porque dice la Biblia que Dios dice que al que toca se le abre. Amigo, amiga, Dios te está esperando. No esperes que caigan esos misiles, esas bombas. Esto va a ser terrible, esa guerra biológica que va a haber sobre el aire, en los pueblos, en las naciones. Amigo, amiga, estás a tiempo de volverte a Dios si estás con vida. Aquí el profeta Malaquías, Dios para eso lo levantó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel y Judá se quejaban y decían ellos, en el capítulo 2 habla, que ellos veían en sus pensamientos locos, tontos, decían y se quejaban ante Dios que al malvado le iba bien y que eso no era justo. Imagínate lo que ellos decían. Y ellos hablaban sobre que al malvado le iba bien y que eso no era justo delante de Dios. Jamás de los jamases al malvado le va a ir bien. La Biblia dice que aún, dice, los malvados, los ricos y todos ellos que no quieren a Dios están siendo engordados para el día de la matanza. Y al impío dice que más tarde que temprano le va a pasar Dios la factura. Pero antes Dios lo llama que se vuelva a Él. Entonces viene Dios al oír la queja en este libro de Malaquías de que se quejaban. Dios les promete que Él mismo vendría, no otro profeta más, pero que antes vendría, les dice, Elías, que era Juan el Bautista, ya vino en el tiempo de Jesús, y que iba a venir el ángel del pacto, Jesús mismo. Eso lo menciona el capítulo 3 de aquí de Malaquías. Imagínate que Dios mismo iba a venir, les dice, y vino, mandando a su Hijo, a Jesucristo. Pero antes mandó a Juan el Bautista, que era el mensajero. Porque en las procesiones reales, cuando llegaba, digamos, un rey a un lugar o algo, mandaban un mensajero en esas procesiones para anunciar la llegada de ese rey y que apartaran todo el camino o situaciones que podían estorbar. Así eran las procesiones reales. Mandaban un mensajero. Así fue, les dice aquí en Malaquías, y se cumplió Malaquías 3:1. Se cumplió en la época de Jesús, vino Juan el Bautista, en la figura del profeta Elías, vino Jesucristo, el ángel del pacto, del nuevo pacto, y se cumplió esta profecía. Pues ahora igual han pasado más de 2000 años y
Dios ha levantado hombres de Dios, pastores, hombres que te hablemos y que te digamos que te vuelvas a Dios antes que sea demasiado tarde. Deje el impío sus malos caminos y vuélvase a Dios. Ellos aquí se quejaban, decían, al malo le va bien. Qué injusto es Dios, jamás le va a ir bien. Ya te voy a ir explicando por qué. Entonces, en los primeros 2 capítulos, el Señor habló en contra de la corrupción del sacerdocio y del pueblo. En eso no se habían dado, no meditaban ellos. En la corrupción que había en esta época del sacerdocio, imagínate qué terrible, y del pueblo. En eso no medita el hombre. Entonces, el profeta Malaquías, Dios lo manda a reprender las acciones de los líderes y del pueblo. Claramente aquí reprende las acciones de la corrupción del sacerdocio. Y aquí menciona en este verso 7 que te leí, donde les dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ellos dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Imagínate. Como el hombre dice, yo no tengo de qué arrepentirme, amigo, amiga, solo con los malos pensamientos que tenemos hay por qué arrepentirse. No digamos las acciones de maldad que se hacen, porque con mirar, con pensar y con hablar pecamos. Pero ellos decían, ¿en qué hemos de volvernos? No, yo no he hecho nada malo, dice el hombre. Qué terrible. Así estaba este pueblo, los líderes, el sacerdocio, estaba corrompido. Y en el capítulo 1 de Malaquías les dice Dios cómo fue la acción de él para amar al pueblo de Israel. Dice que no era tu hermano Esaú, le dice, y yo amé a Jacob. Imagínate cómo es la gracia, el amor de Dios para el hombre. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Pablo decía, lo más vil del mundo escogió Dios, lo más menospreciado, lo más malvado. Amigo, amiga, no importa lo más bajo que hayas caído, Dios te está esperando. Solo vuélvete a Él. ¿Qué es volverse a Dios? Bueno, cambiar de ruta, deja ese mal camino, deja la mujer que no es tuya, deja de tomar, deja de los vicios y vuélvete a Dios. Toma una decisión, así como decidiste para entrar en estas maldades. Decía, hasta aquí llego con esta maldad y vuélvete a Dios. ¿Qué es volverse? Es dejar de hacer lo malo, es de cambiar de ruta, es de tomar el camino correcto. Y tú sabes cuál es el verdadero camino. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el verdadero camino. El hombre tiene que volverse a Él, pedirle perdón a Jesucristo por los pecados. Así decían ellos, ¿en qué hemos de volvernos? Los líderes sacerdocios habían dejado que la corrupción llegara. Ellos estaban corrompidos totalmente. Y hasta le decían a Dios, ¿en qué nos amaste? Le dije, imagínate. No era Esaú, le dice Dios, hermano de Jacob, y amé a Jacob. Ahí Dios les está mostrando la gracia que Él eligió a ese pueblo, como ella la iglesia evangélica. Nosotros éramos lo más vil, los gentiles. Y me levantó al apóstol Pablo a Saulo de Tarso, para que predicara a la iglesia gentil, a nosotros los que no somos judíos, que no tenemos sangre de Israel. Mira qué bueno fue Dios, porque el mismo pueblo rechazó a su Mesías, a Jesucristo. Entonces, había una gran corrupción de parte de los sacerdotes y líderes de la iglesia. Y te voy a mencionar una de ellas. Los sacerdotes ofrecían lo peor en los sacrificios, cuando Dios les había dicho que escogieran lo mejor, buscaban animales lo mejor. Dios les había dicho que en los sacrificios no ofrecieran animales enfermos, ciegos, o sea, lo peor. Pues ellos ofrecían eso, no les importaba. El pan era inmundo el que ofrecían. Imagínate la corrupción que había de los mismos sacerdotes, líderes de la iglesia. Es como ahora, hay una corrupción interna dentro de las iglesias evangélicas. Pero Dios, más tarde que temprano, está llamándolos a los líderes que se vuelvan a Dios, porque va a empezar con ellos. Si tú eres líder, pastor de una iglesia, y no hablas la sana doctrina, no exhortas como debe ser,
como un padre o un hijo, siéntate con tu gente y háblales a los líderes qué es lo que Dios le agrada. La santidad. ¿No te gusta la santidad? Pues tienes sin paz y santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que volver a esos caminos de la santidad. Yo sé que no les gusta, pero la santidad, yo ya dije tema, que es apartarse. Dios nos anhela que nos apartemos y que vivamos solo para Él, que nos consagremos. La santidad, Dios le exige. Entonces los sacerdotes ofrecían lo peor, lo robado, imagínate. Era lo peor. Los líderes. ¿Qué otra cosa se estaba dando? No valorizaban el matrimonio. Y tú sabes que el matrimonio Dios lo instituyó, no el hombre. Es algo santo, es un pacto que se hace entre un hombre y una mujer. Que quede claro. No entre Mario y Mario, no entre Julio y Julio. Dice que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Le creó a Adán, a Eva. Una mujer, no un hombre. Imagínate, el matrimonio Dios lo instituyó como algo santo. ¿Y qué estaba pasando en esa época? Ellos no valorizaban el matrimonio. Se casaban con mujeres impías. No que Dios discriminara a las otras mujeres de otros pueblos, de otros países, sino que no compartían la misma fe con ellos. ¿Cómo tú, siendo líder, vas a permitir, si tú eres líder de una iglesia, vas a permitir que tu gente dentro de la iglesia se esté casando con mujeres impías? Están trayendo mujeres de afuera, todas maleadas con otros, a ver con qué doctrinas. Así estaba el pueblo de Israel. No estaban valorizando el matrimonio. Se estaban casando con las mujeres que Dios le ha dicho que no hicieran, mujeres moabitas. Número 25. Bueno, Salomón se casó con mujeres extranjeras, se volvió un apóstata Salomón. Imagínate, no estaban valorizando el matrimonio, algo santo. Acab, que era un rey, se casó con Jezabel. Esta mujer condujo a Israel a la depravación. Los sacerdotes abandonaban a sus esposas, imagínate, las repudiaban, o sea, se divorciaban y se buscaban más jóvenes. Cuando la Biblia dice que el divorcio no está permitido en la Biblia, porque se rompe ese pacto santo entre el matrimonio. Y eso hacían los sacerdotes. Dejaban a su viejita y se conseguían jóvenes y se divorciaban. Imagínate qué corrupción había. Abandonando a sus esposas y buscando mujeres más jóvenes. Y todavía se quejaban y decían que cualquiera que hacía lo malo agradaba a Dios. Imagínate, a Malaquías 2:17, ahí dice. Te lo voy a leer. 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué lo hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Imagínate lo que decían, que Dios se complacía haciendo lo malo, y eso no es así. O sea, estaban fuera de foco. El pueblo de Israel, hermanos, por eso le viene esa gran tribulación allá en Medio Oriente, exclusiva para Israel. Oremos por el pueblo de Israel. Porque, hermanos, ellos tienen que volverse a Dios. Así como la iglesia ora. La reprensión para la iglesia. Hermanos, ¿cómo es posible que Israel, hermanos, Dios le entregó las promesas, los pactos? Ahí nació el Mesías. ¿Y sabías tú que hace un par de años una ciudad de Israel llamada Tel Aviv fue el epicentro de la corrupción a nivel mundial? Imagínate, en el pueblo de Israel, el epicentro de la corrupción. Ahí se vive la vida loca, se vivía. Allí corrían los más corrompidos sodomitas y se iban para ese país, para el pueblo elegido, imagínate. Así está hoy la iglesia evangélica. Se están dando esas cosas, que hay tanta corrupción. No ven el matrimonio como algo santo. Se están divorciando. Los sacerdotes, o sea, los líderes, están dando lo peor para la iglesia. Los líderes
no hablan de santidad porque ni ellos mismos están viviendo ni poniendo por obra la palabra. Pero ahora Dios me ha dado este tema para que reflexiones. Si tú eres líder de una iglesia, pastor, habla la verdad. No importa que dos viejitas te queden, pero aunque sea con ellas dos vas a entrar al cielo. Si no, tú mismo te vas a quedar con toda esa gente y te van a reprochar si esa gente se queda. A ti como líder de una iglesia. Te lo estoy advirtiendo, así como Malaquías le advirtió aquí a este pueblo. Una gran corrupción que había. Los sacerdotes ofreciendo lo peor, los ciegos, en el sacrificio, lo robado, pan inmundo. No valorizaban el matrimonio, casándose con mujeres extranjeras, que eran prohibidas que ellos lo hicieran. Mujeres impías, que no tienen temor de Dios. Los líderes, los que administraban el templo, imagínate. Estaban también divorciándose, si el divorcio no está permitido en la Biblia. Más adelante voy al tema del matrimonio. Porque nunca fue así, fue la voluntad de Dios eso. Dijo, lo que Dios une, el hombre jamás lo separe. Sea el divorcio, no está permitido. Como el adulterio, la fornicación. Y después se quejaban, después de tener toda esa corrupción y hasta decían que era por demás servir a Dios, imagínate. No diezmaban cuando les habían dicho que todas las tribus tenían que diezmar a los levitas para que fuera administrado el templo por el sacerdocio y los levitas dentro del templo. Ya ellos, hermanos, por eso hoy Dios levanta Malaquías y les dice en el verso 7, se apartaron desde los días de vuestros padres, se apartaron de mis leyes, no las guardaron, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Imagínate la promesa de Dios, amigo, Dios te está esperando, solo que reflexiona. Dile, Señor, hasta aquí llego con esta maldad, con este pecado, perdóname. Y vuélvete, deja de hacer lo malo. Yo así lo hice hace más de 25 años. Dios se manifestó a mi vida. Por misericordia estoy aquí predicándote. Y yo tomé una decisión. Yo dije, hasta aquí dejo de visitar estas perversas. Hasta aquí dejo de fumar. Hasta aquí dejo de trasnochar y de ser tan pervertido como era. Cuando Dios llegó a mi vida me di cuenta que ignorantemente yo iba camino al infierno. Gracias a Dios no me morí en ese tiempo. Si no, hubiera perdido toda esperanza de salvación. Gracias a mi Dios, la misericordia de Él fue tan grande. Ahora, ¿por qué estaba esta reprensión para el pueblo de Judá y de Israel? La razón era, y aquí voy terminando, que la reprensión era porque venía el día, o viene el día para corregir todos los males y la maldad y recompensar a los que estamos haciendo lo bueno. Fíjate lo que dice capítulo 3 de Malaquías, verso 18. Entonces dice, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Hay una diferencia, no creas que demasiado cuadrado es hermano, no hermanito, te vas a dar cuenta. A los que no quieren santificarse, les va a ir mal, les cae disciplina. Tú no seas de eso, guárdate para Dios. Dios te quiere que te apartes del mundo, que seas para Él, que vivamos para Él. No seamos como estos que decían, fíjate lo que decían en el capítulo 3, verso 15. Decimos ahora, bienaventurados los soberbios, imagínate lo que decían. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Imagínate lo que decían, que escapaban los que hacían maldad. Y decían, por demás de servir a Dios. Imagínate qué corrupción la que había en los líderes. Ay, hermano, si tú eres encargado de una iglesia y no predicas la sana doctrina, no quiero estar en tus zapatos, hermanito. Yo aquí estoy predicando la sana doctrina. De aquí desde las redes.
Y les dice, ya van a ver, viene el día donde va a haber una diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Que no querés servirle a Dios, Dios va a levantar a otro. Que no querés predicar la sana doctrina, Dios va a levantar a otros, así como levantó a Malaquías. Entonces imagínate ahora eso que viene para Israel, ahora corriendo para los búnkeres. Y falta, este es el inicio, este es el, como dicen, la pizca del iceberg. Lo que viene es algo más terrible para este planeta, más para el pueblo de Israel. Hay que orar por Israel, hermanos, porque ellos mismos rechazaron al Mesías hace 2000 años. Y Dios les dijo que les iba a enviar el mensajero y al ángel del pacto, y así fue. Se cumplió la profecía de Malaquías. Entonces, ¿por qué esta reprensión para los líderes sacerdocios y hoy para los líderes de la iglesia evangélica? ¿Por qué esta reprensión? Sencillo, porque viene ese día para corregir la maldad del hombre y recompensar a los que estamos tratando de guardarnos para Dios, tratando de santificarnos. No somos perfectos ni santos, porque esa santidad vendrá hasta que estemos delante de Dios. Mientras estemos aquí, estamos en esa santidad progresiva, luchando, tratando con la ayuda de Dios, no confundiéndonos con el mundo. Pero imagínate un líder de una iglesia permitiendo que se estén casando su gente, sus feligreses, diáconos con mujeres impías. ¿Qué ejemplo están dando dentro de la iglesia? ¿Qué ejemplo le están dando a la juventud, digo yo, a estos hermanos? Ay, es que les viene, aquí dice, viene el día donde va a haber una diferencia entre el bueno y el malo, entre que él sirve a Dios como le da y el que no le sirve. Aquí está el capítulo 4 y te lo voy a leer para ir terminando de Malaquías. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Es fuego, es la guerra nuclear. Y aquí viene para la recompensa a los soberbios, a los malvados. Y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Van a desaparecer todos los malvados. Hermano, hermana, mira cómo están corriendo para los búnkeres allá en Israel cuando caen esos misiles. Mira cómo están ahorita los israelitas. Qué duro, oremos por ellos. Cuando ese lugar, ese Tel Aviv había sido el epicentro del sodomismo, anda ve hoy la aflicción. Anda ve hoy. Es que Dios no es orejón. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Les dice por qué tienen que volverse, porque viene ese día, hermano, amigo, viene el día ardiente como un horno. ¿Qué te imaginas? Es el fuego, es esas bombas nucleares. No esperes que los misiles lleguen cerca de tu país, de tu ciudad, de tu casa. Vuélvete a Dios, deja de hacer lo malo, deja de pecar. Amigo, reflexiona, reconcíliate con Dios. Si tú que te alejaste, fuiste evangélico, predicabas, Dios te está esperando. Vuélvete, hermano, hermana. Dios te está esperando, está en tu mente que Dios no te escucha ni te ama. Dios te ama, pero Él te está esperando que te vuelvas a Él. Por favor, hazlo antes que sea demasiado tarde, antes que la enfermedad, que el problema, que te echen de tu trabajo, antes que vengan esas situaciones. Reconcíliate con Dios, porque aún es tiempo, aún hoy hay tiempo de misericordia. Porque mirá por qué Él los exhortaba y los reprendía, Malaquías, a través de Dios, a los líderes y sacerdotes de ese pueblo. Ahora es para la iglesia. Porque les dice, viene ese día ardiente como un horno, capítulo 4 de Malaquías, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no el hombre, sino que el mismo Dios, y no les dejará ni raíz ni rama. Mira para nosotros los que estamos ahora tratando de guardarnos y santificarnos para Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice el proverbio. Mas a vosotros, aquí viene la diferencia entre el malo y el justo, el que sirve a Dios y el que no sirve. A los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas
traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaremos a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Verso 3 del capítulo 4. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ya vino Juan el Bautista. Murió decapitado por exhortar a aquel hombre y decirle, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Adúltero, le dijo. Imagínate. Hombres que no tenían pelos en la lengua para hablar. Y tú, pastor, y tú, apostolito, y tú que te dices doctor, que te dices reverendo, estás hablando la verdad. Te sientas con tu gente, con tus ancianos, tus coordinadores, para decirles, hermano, esto no es permitido, deje de andar con esas mujeres impías. Están dando mal ejemplo dentro de la iglesia. Hermano, reflexiona. Hermano líder de la iglesia, él es encargado. Por ti va a empezar el juicio. Necesario que el juicio inicie por la casa de Dios. Y te voy a decir, los líderes van a darle cuentas a Dios, no solo de su vida privada referente a Dios, cómo vivieron para con Dios, sino también le van a dar cuenta a esa gente que Dios le entregó desde el ministerio, que enseñaron. Dice en el verso 4, el verso 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Fíjate, el día grande y terrible, hermano, es esto que viene ahorita. Amigo, vuélvete a Dios. Viene juicio para esta tierra, viene guerra nuclear, viene algo. Jesús dijo que como nunca lo ha habido ni lo habrá, lo que viene para esta tierra. Te lo voy a leer para ir finalizando. Y si quieres acatarlo, hazlo y no sigue. Dice la Biblia que el que se santifica, santifíquese todavía. Y el que sea inmundo, que viva. Lo date más, hermano, hermanita. Ahí me vas a contar más adelante. Ojalá la puerta no se cierre para ti y sea demasiado tarde. Fíjate Jesús lo que dice en capítulo 24 de San Mateo. Porque habrá, dice Mateo 24, 21, entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Imagínate lo que viene. Viene, como dijo aquí, donde los soberbios, los que hacen maldad, el día ardiente como un horno, es esa guerra nuclear. Amigo, amiga, estás a tiempo si estás con vida. ¿Y dónde te encuentras? En un hospital, en la cárcel. Dios no rechaza a nadie, amigo. No importa lo que hayas hecho. Tú puedes decir, yo he sido malo, ya maté, ya hice tanta. No, no, no. La sangre de Cristo tiene poder para perdonarte. Tú puedes decir, pero yo tanta maldad que he hecho. Claro, Jesús te perdona. Su sangre, Él derramó la sangre en la cruz del Calvario. Amigo, amiga, repite estas palabras. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Perdona mis pecados. Me arrepiento. Reconozco que he hecho lo malo. Aquí estoy, ayúdame. Quiero hacer lo bueno. Hermano, ahí donde tú estás. Estás a tiempo, hermano. Síguele sirviendo a Dios. Vuélvete. Haz las obras, esas obras buenas que hacías antes. Vuelve allá. Eras corista, cantabas, predicabas. Vuélvete, amigo. Y tú, hermano, que eres encargado de una iglesia, reconcíliate con Dios. Dile, Señor, perdóname. Haz lo que hizo el hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí estoy. Gracias por haber muerto en mi lugar. Tu sangre tiene poder para perdonar pecados. Solo la sangre de Cristo, amigo. Nada más. No es María, no es el Papa, no es nadie de esta tierra que te perdona. Solo Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Vuélvete a Dios. Ese es el tema. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Y amén. Cuídate, hermano. Nos vemos en una próxima.